que la verdad no ofende, dicen. Hasta que llega alguien, nos dice nuestra verdad, nuestra propia cara, o nos mandan a decir la verdad por un mensaje, por una llamada, y que duele. Duele, porque hay que ser humilde a veces, y muy humilde. No, a veces no, siempre, para reconocer de que sí, yo me equivoqué. Sí, es cierto. Sí, ponele, yo dije tal cosa, te pido perdón. Es cierto, yo hice esa... o yo estaba pensando hacer eso, es verdad. Sí, es verdad, yo, por ejemplo, no sé, mentí. Sí, sí, es cierto, yo me robé eso, te pido perdón. Que alguien venga, te descubra la verdad y decir que la verdad no duele, que la verdad no ofende. Hay veces que la verdad duele y ofende y sobre todo confronta y te pone en una exposición en la que, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a fingir demencia o vamos a sacarla a la luz? Hoy le traía para hablar un poquito de cómo cuando confesamos, qué pasa cuando realmente sacamos a relucir los temas que nos duelen, que queremos tener oculto, que no queremos saber nada de hablarlo, pero que son necesarias esas conversaciones difíciles, esas conversaciones que a veces las ignoramos pero están ahí pendientes. Pasan los años y siguen estando ahí. En Santiago 5:17 habla de Elías, era un profeta muy usado por Dios, inclusive meterte con Elías era exponerte a que te sienta fuego del cielo y te consuma, porque literal eso pasaba con los que se metían con Elías. Elías ora y no llueve durante 3 años y medio. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Después él vuelve a orar cuando Dios lo manda de nuevo y vuelve a llover. Pero esto que quiero decir, era un muy usado por Dios, un profeta muy usado por Dios, de los más grandes se podría decir, de renombre. Ponele también, estaba Moisés, el que dividió, bueno, lo hizo Dios, pero a través de él, las aguas, el mar en dos y pasaron en seco. Bueno, el de las 10 plagas, en fin, son hombres muy usados por Dios. Que ellos no tenían pecado, sí, los tenían. Entonces, de Elías se habla de que él se deprime, se va a una cueva, se esconde cuando Jezabel lo confronta. Jezabel era una mujer, él termina huyendo de una mujer, pero en Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Si te pones a pensar, yo me pongo a pensar como mujer, vos como hombre, como mujer, o sea, como personas, ¿cuáles son nuestras pasiones que a veces flaqueamos, que a veces decimos, uy, mi problema es este? Bueno, Elías también lo tenía, simplemente que Dios no las descubre, no las pone. Hay varios, por ejemplo, a David se les puso que su pecado fue, bueno, caer con Betsabé, en fin. Pero de Elías es encubierto, no dice. ¿Por qué habla de pecado acá? Pero no expone cuál es el pecado en sí. En el 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Luego habla de Elías y dice que él era hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. O sea, tenía debilidades igual que la nuestra. Tenía tentaciones en el cuerpo igual que las nuestras. Y con esto qué quiero decir, que quizás vos caes en pecado o tu debilidad es una y sos reiterativo, y lo tenés oculto. ¿No es cierto? Entonces vos decís, yo quisiera ir a la iglesia, pero tengo este problema. Bueno, ese problema no es problema para Dios. Y hay veces que tenemos miedo que pasen estas cosas y ser confrontados y que nuestro pecado se haga público y sea expuesto y sentimos vergüenza. Pero en este caso no pasó, o sea, Dios lo encubrió. Y dice en Romanos 4:6, dice, David habla de la justicia sin obras.
Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Ya sabemos que la única forma de que nosotros seamos perdonados por pecado es a través de Jesús. Pero acá dice, sean cubiertos. O sea, no sean expuestos. Hay veces que Dios te confronta y te dice, mira, está pasando tal cosa. Vamos a ponernos a cuenta, vamos a confesar los pecados, dale. Vamos a llevarlo a arrepentimiento, vamos a sacarlo a luz, vamos a llevarlo a oración, vamos a apartarnos del pecado, porque dice que el que se arrepiente y se aparta, alcanza salvación. Ok, Dios hace eso. Dios te habla a Él mismo, te manda a hablar por otra persona, te habla por la palabra, te habla en sueños. Dios te habla, te ayuda. Ahora, cuando llega el momento en el que Dios te expone el pecado porque no hay forma, no lo querés sacar, es cuando vos ya te negás y querés seguir. Bueno, entonces, a veces lo hace como para salvarte tu alma. O sea, que al menos salgas de ahí hasta por vergüenza, dejes de hacerlo por vergüenza. Pero no es la idea de Dios avergonzarte con tu pecado, ni publicarlo por todos lados. No es la idea de Dios. Ese no es Dios. No es Dios. El que avergüenza, el que te acusa constantemente es el diablo. Acá Elías tenía debilidades como las mías, como las tuyas, y por algo dice pasiones semejantes a las nuestras. No era un superhombre, era un hombre que oraba mucho, que creía en Dios, que inclusive cuando él cae en esa cueva, que cae como una depresión, huyendo de ¿qué? De una mujer. Se refugió en Dios. O sea, hay que saber cómo huir y a dónde disparar cuando sentimos que no damos más, que estoy así de caer en pecado. Huir a Dios. Y cuando decía confesarnos los pecados unos a otros. ¿Por qué? Sería ideal que cada uno tengamos una persona de mucha confianza a la que le podamos decir, mira, me está pasando tal cosa. No lo estoy haciendo, pero tengo ganas. Lo sacamos a luz. Lo hablamos. Ya no es secreto, porque cuando está todo oculto podemos caer en pecado porque lo estamos cubriendo y nadie sabe. Entonces, a mí me suele pasar que, por ejemplo, cuando me estoy como debilitando en algún área de mi vida, aparte recordemos que el cuerpo tiene memoria, que tuvimos un pasado, los que venimos del mundo, entonces es un poco más complicado. Entonces, en lo que caímos antes, dice que el espíritu quiere volver y se encuentra vacía la casa, quiere entrar de nuevo. Entonces, por eso hay que seguir siempre orando, leyendo, llenándonos de Dios. Cuando eso suele pasar, mi tía me llama allá y me dice, mira Sandra, te soñé que estás así. Y yo ¿qué aprovecho? Digo, ¿no, mentira? No, digo, mira, sí, porque estoy batallando con tal cosa. Aprovecho para confesarme con ella, sacarlo a luz y decir, ok, listo. Lo voy a llevar a oración, me voy a poner más con Dios y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, hay veces que no queremos llegar a Dios porque tenemos miedo que nuestros pecados, yo me sentía la más grande de las pecadoras cuando llegué, sea expuesto. Bueno, no es la idea de Dios. No es la idea de Dios avergonzarte, no es la idea de Dios exponer tus pecados y que todo el mundo lo sepa. No, ese no es Dios. Como decía, bienaventurados aquellos a las que son cubiertos sus pecados, perdonadas sus iniquidades, y dice, y sin obra, o sea, no hiciste nada, no llegaste haciendo nada, y Dios igual quiere cubrirte, quiere protegerte, no quiere avergonzarte. Y si se habla de la verdad, porque Dios siempre te habla con la verdad, será en privado, será personalmente, será en la oración, será a través de sueño. Mis primeros años Dios me confrontaba así, todos los días. Era una cosa nueva y bueno, ya aprendí a manejarlo mejor. Los primeros años me enojaba y durante todo el día no le hablaba a Dios hasta que se me pasaba y bueno, después volví a hablarle, pero hasta que nos vamos poniendo un poco más maduros y vamos aprendiendo de que Él es Dios, Él siempre tiene la razón y siempre nos va a confrontar porque el hijo que ama corrige. Entonces al principio tenía mucho para corregirme, era una cosa que no paraba más y hasta el día de hoy, obviamente, porque la medida perfecta es Cristo, ninguno de nosotros, pero
ya lo puedo tolerar mejor, esto de la corrección. Entonces nada, eso le quería dejar hoy, que podamos confesarnos sin vergüenza ante Dios, sin miedo a la vergüenza, de que Él no nos va a avergonzar ante la gente.